Vamos a ver lo práctico que es, precisamente por eso el mes se llama Mostrando Nuestra Fe. Entonces, si en algo estaban luchando las iglesias del primer siglo, hermanos, cuando tú ves cualquier carta del Nuevo Testamento, tú vas a poder notar que estaban luchando con su fe, estaban las iglesias luchando por sobrevivir y seguir creciendo, y crecían mucho, pero también crecían las necesidades. Lo mismo está pasando en nuestra iglesia, porque la naturaleza del hombre es la misma. ¿Cuántos años llevamos en nuestra fe? Reflexiona poquito, ¿cuántos años llevas en la fe? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cuántos años llevamos escuchando cosas similares? Predicadores van, predicadores vienen. Pero seguramente a lo mejor siempre hablamos de necesidades. Pero yo te voy a decir algo. Dios sabe, porque está el Espíritu en la mayoría de los que estamos aquí, si no es creo que en todos. Y Dios está en ti y ha hecho un trabajo. Y tú has crecido en darte cuenta que Dios existe, que Dios es el que mueve las cosas. Entonces seguramente ha hecho un trabajo en ti. A lo mejor no lo notamos, a veces somos muy pesimistas, ¿verdad? Pero Dios está trabajando, el Espíritu Santo está siempre trabajando. La idea de esta carta es precisamente poder, sí, confrontar un poquito nuestra vida cotidiana, pero con la esperanza de que por muy desanimados que estemos, hermanos, el Espíritu siempre está trabajando. Eso es lo más increíble. Ha hecho cambios en ti. A lo mejor de repente no lo notamos porque nos enfocamos en lo negativo, pero el Espíritu está trabajando. ¿Cuántas religiones existen en el mundo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas filosofías que hablan sobre cómo vivir la vida? ¿Verdad? Muchísimas. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas filosofías si nuestra naturaleza es la misma? Y justamente esta carta de Santiago va a hablar justo a lo que necesitamos desde Adán y Eva hace 2000 años y la seguimos necesitando hoy. Hay muchas maneras de pensar, pero seguimos siendo los mismos, ¿no creen? Enojones, orgullosos, inmorales, rebeldes, egoístas, seguimos siendo los mismos, tenemos las mismas necesidades. Tal vez lo estamos superando, estamos cambiando, pero seguimos teniendo esas necesidades. Filosofías vienen y van, pero nosotros somos los mismos. Y por eso precisamente me impresiona la Biblia, porque la Biblia trata directamente al corazón del hombre, no con filosofías, sino al corazón del hombre, a la necesidad que cualquier cultura tiene, sea africana, ¿verdad? Los maometanos, los hindúes, los latinoamericanos, los norteamericanos, cualquiera. Tenemos la misma necesidad. Y precisamente vamos a empezar la carta de Santiago. Santiago es el libro o el texto número 20 del Nuevo Testamento. Está casi ya por terminar el Nuevo Testamento y es llamada Epístola Carta de Santiago. Escrita por ahí del 40 o 50 después de Cristo, la carta, del griego Jacobos y del hebreo Jacob, precisamente por eso se tradujo como Jacobo, ¿verdad? O más a nuestra lengua española como Santiago. ¿Y tú sabes quién escribió esta carta? Pues Santiago, así es, Santiago, por eso dice su nombre. Pero ¿quién era Santiago? Si recuerdas, ahí en los dos apóstoles existen dos Santiagos. Un Santiago que es hermano de Juan, que es hijo de Zebedeo, si se acuerdan, y el otro Santiago que es hijo de Alfeo. Alfeo, no el feo, es Alfeo, ¿ok? Este Santiago, ni Santiago, el hijo de Alfeo, ni Santiago, el hijo de Zebedeo, ellos no escribieron esta carta. Esta carta la escribió justamente medio hermano de Jesús. Ese hombre que no se convirtió cuando Jesús estaba en la tierra, cuando Jesús estaba físicamente. Dice en Hechos 15, versículo 7, que ninguno de sus hermanos le creía cuando Jesús estaba aquí.
Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, leemos que Jesús se presentó a Santiago. Es decir, que Santiago ya resucitado, perdón, Jesús ya resucitado se presentó a Santiago, a su hermano. Y entonces ya creyó. Y bueno, pues yo creo que no lo culpo, ¿no? Imagínate que tú tengas un hermano que hayas convivido toda la vida con él y luego te dice que es hijo de Dios o que es Dios encarnado. No, pues la verdad no te la crees, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando después de su fallecimiento es resucitado? Pues ahí sí. Y entonces Jacobo abraza la fe, o Santiago abraza la fe, y de una manera tan profunda que se levanta a dirigir la iglesia de Jerusalén. Él cuando se levanta a dirigir la iglesia después de Pedro, porque Pedro empezó a dirigir la iglesia, todos lo sabemos en Hechos 2, Pedro fue a predicar a los gentiles. Ahí podemos ver en Hechos 15, versículo 7, cómo Pedro anuncia que él es llamado a dirigir a los gentiles. Y entonces Santiago se levanta a dirigir la iglesia. Y ya como líder, ahí podemos ver, dirigió incluso la conclusión del primer concilio de la historia, que fue el concilio de Jerusalén, cuando los gentiles se les quitó la carga de tantas reglas judías que les querían imponer. Y es justamente este hombre Santiago, el ministro Santiago, que ya dirigía la iglesia en Jerusalén, que levanta y da la regla. Dirigió cerca de 20 años la iglesia, fíjate, y fue llamado uno de las 3 columnas de la iglesia, ahí en Gálatas 2, versículo 9, junto con Pedro y Juan. Ese es el contexto un poquito de lo que es Santiago. Dirigió una época muy difícil la iglesia. La iglesia pasó hambrunas, lo sabemos a través de las cartas de Pablo. Había pobreza. De hecho, fíjate cómo la iglesia nace en Jerusalén, pero el liderazgo y la evangelización del mundo antiguo fue trasladado a Antioquía. La iglesia de Jerusalén cae en una pobreza muy fuerte, hambruna, pobreza y además persecución de los judíos. Entonces podemos notar cómo esta iglesia está muy perseguida y sufriendo. Y la verdad es que Santiago tomó las riendas de esta iglesia 20 años, desde que la toma hasta su muerte. Él es martirizado, según el historiador del siglo I, el historiador Flavio Josefo, habla de que Santiago es martirizado, es asesinado en el año 62 después de Cristo. Entonces, este es el contexto un poquito del hombre, de este hombre. Y el contexto de la carta es que en el versículo 1 de Santiago, ahí vamos a leer el 1:1, dice que está escrita a todos los israelitas, a todos los judíos de la diáspora, es decir, los que están dispersos. Él era judío, entonces él siendo judío, dirigía judíos, porque dirigió la iglesia de Jerusalén, judíos cristianos, ¿verdad? Había pocos gentiles ahí. Entonces, obviamente, es obvio que su carta fue dirigida a judíos y da semblanza con escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, era incluso se dice que Santiago también fue uno de los que también titubeó a la hora de que todos sabemos que Pablo confrontó a Pedro, el apóstol Pedro, por titubear ante la presión de los judíos, y que también Santiago cayó un poquito en esto. Entonces ese es el contexto un poquito de la carta, y entonces vamos a empezar, hermanos, porque aquí vamos a ver cómo se nota en Santiago la fuerte influencia de su hermano Jesús, y como buenos judíos, hermanos, los judíos eran instruidos a través del Antiguo Testamento, especialmente los proverbios. Entonces aquí vamos a ver en la carta cómo este hombre Santiago, este autor, está influido grandemente por las palabras de su hermano, de Jesús, de los proverbios que estudió toda la vida y de las sermones, especialmente el Sermón del Monte de Jesús. Entonces vamos a ir un poquito ya ahora sí a lo que es la carta. Y perdón, no te tengo presentación, pero saca tu Biblia, por favor, saca tu Biblia. Y el primer punto, yo quería hacer 3 puntos. La verdad es que
Es muy extensa, es increíble esta carta. Solamente vamos a tocar uno. Y es precisamente, se llama la obra perfecta, el propósito de Dios. La obra perfecta, el propósito de Dios. El primer capítulo de Santiago resume todo lo que encontraremos en el resto de la carta. Nosotros nada más vamos a abordar del 1 hasta el 12, nada más. No vamos a poder abordar todo el capítulo porque es increíble, es muy intenso. Y entonces vamos a leer allá en Santiago capítulo 1, versículo 2. Ya leímos más o menos, ya te diste cuenta el contexto donde vivía Santiago, quién era él, el contexto un poquito de la carta, a quién fue dirigida. En realidad fue dirigida a no a una iglesia. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando Pablo escribía para necesidades específicas de la iglesia en donde escribía. Y aquí Santiago no. Santiago escribe a los dispersos que están en Roma, pero en realidad es para todos, ¿no? Se convierte en una carta, lejos de ser dirigida solo para los judíos cristianos, para todos nosotros, ¿no? Y eso es increíble. Cuando tú ves esto de las cartas y eso, te emociona, te entiendes un poquito, porque te vamos allá en el versículo 1, el punto número 1, que es el único que vamos a tocar ahí, se llama la obra perfecta, el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Entonces, en el versículo 2, del 2 al 4, voy a leer, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Continuamente en las cartas que hemos estado leyendo, en la de Pedro, aquí otra vez lo menciona, es precisamente las pruebas, porque ellos estaban en constante pruebas internas y externas, persecución y demás, ¿verdad? Entonces, y aquí dice Santiago, enfrentar pruebas, no dice si enfrentas pruebas, dice al enfrentar pruebas. La versión que estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente, dice cuando tengan que enfrentar problemas, cuando tengan que enfrentar pruebas, ¿verdad? Entonces, no se trata, Santiago le decía, no se trata de hacerte el oxiso, el que estás alegre o fingir. No, se trata de tener una perspectiva correcta. Y Santiago es muy profundo en esto, hermanos, porque vuelve a enseñarnos de una manera clara que nosotros tenemos que perspectiva correcta cuando tenemos pruebas. Todos tenemos pruebas de diferentes maneras, de diferentes índoles. Ya hemos hablado mucho de que hay enfermedad, incluso ha habido fallecimientos, pérdidas, problemas fuertes. Otros no tanto, otros son problemas cotidianos, problemas en el trabajo, problemas con el dinero, problemas de relaciones, que esos son constantes, pequeñas situaciones, ¿verdad? De carácter, en fin. Pero entonces dice aquí Santiago que tenemos que tener una perspectiva correcta. ¿Cuál es la prueba más grande que enfrentamos cotidianamente? ¿Cuál crees tú que sea la prueba constante que enfrentamos cotidianamente? Yo sé que hay pruebas más grandes, pruebas que no siempre, como pérdidas o enfermedades o la pandemia que ahorita estamos, ¿verdad?, tratando de recuperarse. Pero hay una prueba que todos enfrentamos cotidianamente. ¿Sabes cuál es? Es el carácter. Es nuestro carácter. Es una prueba constante. Enojo, malas palabras, egoísmo, inmoralidad, odiosos, amargura, egoísmo, son las pruebas que cotidianamente estamos pasando. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Alguien me puede? Ok, me están escuchando, está bueno. Es normalmente eso son lo que, salud, ya vi que están escuchando. Salud, ok. Entonces, ese tipo de pruebas las pasamos normalmente hasta todos los días o constantemente. Pero la constancia, dice aquí precisamente, dice, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Es decir, ¿qué constancia? Obviamente se refiere a la constancia en obediencia a la palabra y a la actitud que tomemos nosotros, espiritual.
tiene una oportunidad para desarrollarse. Es decir, que en esos momentos difíciles tenemos una oportunidad para amar a Dios y que otros, incluso el poder de Dios en nuestra vida. Es bien difícil. Es bien difícil dominarte en una discusión o que cuando alguien te ofende o tomar una posición espiritual es complicado. Pero dice la Biblia, es una oportunidad para desarrollarse. Todos tenemos una necesidad de desarrollar el carácter. Y dice la Biblia que una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. ¿Qué significa esto? Perfectos y completos. Es decir, equilibrados. Eso significa completos, perfectos. Hemos repetido muchas veces que perfecto no significa sin errores. Significa equilibrio, dominio propio, una respuesta amable cuando hay enojo, un control, y eso es algo muy desafiante. Pero cuando hay esto, da satisfacción, da llenura, da uso de Dios en nuestra vida de una manera práctica. No solamente tenemos que estar en una reunión cantando y alabando a Dios para sentir su presencia. Cuando tú vences el pecado, cuando yo venzo mi carácter, mi mal carácter, yo puedo sentir la presencia de Dios. La mayoría de nosotros llegamos como personas fracturadas en nuestro corazón y en nuestro carácter. Todos estamos más afectados de lo que normalmente reconocemos, hermanos. Todos estamos con esas situaciones y cuando vienen los problemas matrimoniales, problemas de dinero, ahí es donde salen las fracturas, ¿verdad? Pero Cristo nos da es una oportunidad increíble. Nos da, porque la misión de Cristo ha sido darnos precisamente una perspectiva de vida, que sí podemos cambiar, que realmente su espíritu va a trabajar con nosotros, pero nosotros debemos de estar cooperando con el espíritu. Cuando hacemos, nuestra vida se vuelve gris. Y hermanos, es cuando perdemos fe. Por eso Santiago es increíble, porque es bien práctica. Es un hombre que pasó por todo eso. No le creía a Jesús. Un hombre egoísta. Un hombre que sin fe. En un hombre judío que aparentemente tenía una religión. Y tú y yo podemos decir que creemos en Cristo, tenemos nuestra religión. Pero Santiago es un ejemplo claro de un hombre, un judío que tenía una religión, pero no tenía. Y sin embargo, él por eso dice, mira, yo mismo pasé por esto. Yo no creía en Jesús, pero incluso hasta su muerte demostró precisamente que él había crecido en Cristo. Es como un auto de carreras, y eso alguna vez lo comenté. Los autos de carreras, sus motores deben de ser probados. Nunca un dueño de un auto de carreras compra el motor, lo pone y ya se pone a competir. No. Primero tiene que aflojar el motor, tiene que probarlo, tiene que escucharlo, por todas estas altas temperaturas y al extremo de su capacidad. Entonces tiene que ser probado, ¿verdad? Lo mismo en nuestra vida, muchachos. ¿Crees que te conoce para ser perdonado y no te puedes regenerar? No. Nosotros fuimos perdonados, fuimos justificados para ser parte del rebaño de Cristo, pero para regenerarnos, porque Él quiere trabajar en nosotros. Entonces, además, de repente haya probado, haya dificultades, haya problemas, más vamos a, y obviamente estemos pasando esas pruebas, pues más vamos a ser perfectos. La pregunta, hermanos, ¿cuántos años llevamos en nuestra fe? Y seguimos siendo inseguros. Y seguimos siendo afectados por el tercero, por el hermano que me dijo, por fulano, por perengano, o por los problemas de la vida. Por eso es necesario, y por eso Santiago decía, mira, si tú estás en paz, date por gozoso porque eso te va a perfeccionar.
Entre más pruebas, tú vas a luchar más. Entre más pruebas, tú vas a estar más, si tomas la actitud espiritual, vas a estar más cerca de Dios y vas a querer más responder espiritualmente. Y en ese esfuerzo Dios te va a bendecir. Dios te va a dar la victoria. Pero cuando te cansas, si te cansas y no estás luchando en Cristo, y entonces empiezas a luchar con tus fuerzas, te vas a desgastar, te vas a los y te muriendo. Y Dios no quiere eso. Él es el primero. Y yo creo que tú tampoco, ni yo tampoco lo queremos. Entonces, ánimo. Qué increíble que aquí Santiago desde el principio dice ánimo, ánimo, porque el Espíritu de Dios es poderoso y Él puede hacerte. Por eso vino Jesús. No vino a condenarte, dice en Juan 12, 45, 47, por ahí. No vino a condenarnos, vino a salvarnos. Por favor, agarra esa oportunidad. No la sueltes, ¿ok? Y luego dice aquí en Santiago 1, versículo 5. Santiago 1, versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, y es obvio, ¿no? Es obvio que cuando Jesús dice, pues vengan, vamos a trabajar juntos, pero, y aquí Santiago dice, precisamente lo primero que necesitas es sabiduría. Es lo primero que necesitamos para vencer, sabiduría. Si necesitan sabiduría, dice aquí en Santiago 1, versículo 5, de la Nueva Traducción Viviente, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, como dice, ¿no? Y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Pero cuando se la pidan, Santiago tenía la esperanza de que íbamos a pedir, de que no nos íbamos a quedar así. Vamos a pedir. Tú pides sabiduría. ¿Cuántas veces pides sabiduría en el día, hermanos? ¿Cuántas? No te dejes llevar por el enojo, no nos dejemos llevar por los problemas. Más bien, mejor pida, ok, tengo este problema, yo voy a pedir sabiduría. Y ahorita vamos a definir un poquito qué es esto, un poquito más profundo. Pero dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo porque la misión de Cristo comienza precisamente aquí, en dar sabiduría. Él quiere darnos sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es discernimiento. Permíteme. ¿Ok? La sabiduría es discernimiento práctico. ¿A qué me estoy refiriendo? No solo es conocimiento. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Eso es la sabiduría. Tomar decisiones sabias, espirituales, decisiones en Cristo en momentos difíciles. Eso significa sabiduría. Porque todo el tiempo estamos siendo invitados al pecado, todo el tiempo. Pecado de todo tipo. Pero la sabiduría es la capacidad de tomar esa decisión en esa circunstancia difícil. Piensa en las últimas decisiones que tú has tomado. La última plática que tuviste, la última plática que tuviste con tu esposa, con tu esposo, con tu mamá, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, en tus decisiones financieras, ¿fue sabia o no fue sabia? ¿Qué te trajo esa decisión? Porque una decisión sabia trae paz, trae tranquilidad y trae resultados positivos. Trae resultados que perduran. Si tu decisión no te está trayendo eso, no está tranquilidad, no está trayendo paz espiritual, no está trayendo crecimiento, entonces no es una decisión sabia. En esa discusión, ¿verdad? Trajo unión. En esa plática que tuviste con el hermano, con la hermana,
trajo unidad. Si solamente tú quedaste bien, pero la otra persona de repente quedó ahí enojada o trabada de coraje, ¿sabes qué? Fue bien egoísta, ¿verdad? De tu parte quizá, ¿no? No fue una decisión sabia, fue una decisión egoísta. Yo te voy a comentar algo. Yo te voy a pedir, por favor, que si tú quieres arreglar un problema, si tú quieres arreglar una situación con alguien, no hables por WhatsApp. Sobre todo si es una situación de relación. Yo acabo de pasar una experiencia con unos hermanos que tratamos algo, o sea, algo simple, algo nada que ver, ¿ves? Y yo les traté de dar un consejo, porque, ¿sabes qué, hermanos? O sea, si tú asistes a las reuniones o no, es tu espíritu, es para ti, no es para mí. Y de repente la discípula me dice, pues, me escribió por WhatsApp y me dice, pues es que me sentí mal de lo que me dijiste. Y, hermanos, ¿por qué no me lo dices de frente? ¿Por qué no? Es algo que, pues quise hacer para invitarte, que estuvieras unido, unida, ¿verdad? Pero si tú lo tomas a mal, el que siempre estemos tomando las cosas mal, porque me dijeron de esta manera, porque me dijeron de otra, ¿sabes qué? Es demasiado egoísmo. Es demasiado egoísmo. Entonces, el único que sufre eres tú. Entonces, hermanos, por favor, de verdad, si se trata de relación, no lo hagas por WhatsApp. Es algo tan impersonal el WhatsApp. El WhatsApp es para mandar un mensaje, un compromiso, un plan, un comentario, hasta chistes si quieres, ¿no? De repente. Pero, pero no de relaciones. No arregla nada. Antes cuando hablamos y siempre pensar en la otra persona. Porque está bien, tú quedaste muy bien, ya te quedaste bien porque tú hablaste, pero ¿y la otra persona? Esa es una tristeza, hermanos. No se puede resolver las situaciones por WhatsApp. Si tú tienes un problema con alguien, díselo de frente y escucha su versión. Entonces, hagamos eso porque si no nos desunimos. Espero que se tome bien esto. La sabiduría empieza, todos lo sabemos, con el temor de Dios. La empieza en el temor de Dios. Y eso se aprende estudiando, meditando la Biblia, obedeciendo las escrituras, no solo leyéndolas. Hay quienes leen mucha Biblia, pero el carácter siempre sigue. Yo tengo mis batallas también, ¿verdad? Y estoy en mis peleas de mi carácter y todo, pero me esfuerzo, quiero cambiar. Y cuando hay progreso, me anima mucho, ¿verdad? Pero dice aquí, bueno, primero yo te pregunto, ¿estás pidiendo sabiduría? ¿Estás dispuesto a humillarte para obedecer lo que lees, para obedecer lo que Dios te revela a través de las escrituras? Y otra manera de obtener sabiduría, hermanos, es pedir consejo. Abre tu vida y pide consejo a otros matrimonios, a otros solteros, a otros hermanos, a otras personas que tienen o han pasado por este tipo de cosas. Pide consejo, no te aísles. Qué feo, hermanos, de veras. ¿Quién quiere estar con una persona amargada que siempre está criticando o que siempre se está quejando? Nadie. Entonces no seamos así, seamos espirituales y busquémonos unos a los otros. Amén, hermanos. Pero aquí dice, no dudar y no duden. No dudar, dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan estable como una ola de mar. Wow. Fíjate cómo dice que el que duda tiene la lealtad dividida. Es decir, y eso nos ha pasado, hermanos. Yo creo que a mí me ha pasado. No creo, estoy seguro. A mí me ha pasado. Y piénsalo para ti también. Porque de repente algo que revela que estamos dudando es que no sabes si la instrucción del Señor es mejor que otro consejo. Y a lo mejor tú puedes decir ahorita, no, yo sé que la Biblia es la mejor instrucción, ¿verdad? Pero cuando nosotros decidimos lo que dice la Biblia, a veces hasta hacemos caso más al psicólogo, ¿verdad? Que a las escrituras. Entonces, cuando nos damos la opción a desobedecer las escrituras,
entonces estamos dudando, no dará nada, dicen, eso viene a esperar nada del Señor. Entonces, hermanos, siempre que cuando nosotros dudamos, nos volvemos personas inseguras. Cuando nosotros dudamos, nos volvemos inestables. Nuestro carácter está sufriendo, nuestro corazón está sufriendo, no estamos gozosos. Una persona dudosa no está feliz. Si Dios es poderoso, si Dios te ama, si aunque todo el mundo se te venga encima, tú estás feliz porque Dios te ama. Y de ahí viene tu seguridad, porque estás, como David decía, obedezco tus leyes. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Verdad? Entonces seamos seguros en Cristo, no dudar. Dice porque es como una ola de mar que viene y va, ¿verdad? Entonces, hermanos, no dudemos, veamos las bendiciones de Dios. Tenemos muchos los cuales bendecir, muchas cosas. Una ola de mar va bien, uno no sabe cómo actúa la ola. O sea, cuando estás en el mar, de repente no sabes si te va a arrastrar, si te va a empujar, si te va a acariciar, te va hasta relajar, a dar masaje, o te va a arrastrar, ¿no? ¿Cuántos no hemos sido arrastrados en la playa? Pero exactamente lo que dice. Así, cuando nosotros dudamos, la gente no sabe cómo vamos a reaccionar, y qué triste, porque qué feo es que tu esposa esté temerosa, oye, no sabes, no, ya no sé ni cómo vas a reaccionar, te tengo miedo, o el esposo, o entre nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, desgraciadamente, así son algunos de ustedes, hermanos. No, yo no sé ni cómo vas a reaccionar, a mí me da miedo. De repente, algunos comentaban, porque dije, ay, caray, ¿cómo va a reaccionar este hermano, esta hermana, no? Entonces, pregúntate, ¿somos sabios? ¿Estamos progresando en la toma de decisiones? ¿Estamos progresando en nuestra vida personal, espiritual? Ven así, en la vida personal, espiritual, en tu familia, en tu trabajo, ¿verdad? Las decisiones que tomas en tu trabajo es bien importante. ¿Cómo te ven los compañeros de trabajo, el ambiente de trabajo, tus proyectos personales, lo que otra vez decíamos, tus proyectos personales, ¿verdad? Tus mejores decisiones, eso da vida, ¿verdad? ¿Cómo estás decidiendo? En tus relaciones, obviamente, en tus finanzas. Y aprovecho, muchachos, aprovecho, ¿están despiertos? Levanten la mano, ok. Muy bien. Aprovecho para anunciar, hermanos, la ofrenda especial, hablando de sabiduría y hablando de todo eso. Estamos preparando ya nuestra ofrenda de fe. Y es una buena oportunidad para mostrar en fe. Hermanos, me he dado cuenta con tristeza que muchos de ustedes tienen situaciones económicas, pero no están confiando en Dios, hermanos. Eso se llama lealtad también dividida. Dale a Dios lo que es de Dios. Él te ha prometido bendición. Hermanos, yo le puedo decir, estoy pasando por eso. O sea, decidí dar mi corazón y Dios me está bendiciendo y la verdad es que he tenido un montón de problemas económicos después de ser lo que todo el mundo lo sabe, mi problema después de que quebró mi negocio. Y hermanos, yo sigo escuchando que hay desorden financiero en muchos de ustedes y que tienen buenos trabajos y que Dios los ha bendecido. Hermanos, eso se llama robo a Dios porque Él te ha dado mucho. Entonces no le robes ya a Dios, o sea, démosle. No se trata de pagar gastos de la iglesia, eso no tiene nada que ver con eso. ¿Me explico? No, yo presiento, hermanos, que algunos de ustedes piensan que como ya se entregó el salón, entonces ya dejaron de dar su ofrenda. ¿Sabes qué? No, no es la ofrenda no fue para pagar el salón ni es para eso, es para honrar a Dios y para demostrarle que confías en Él. Yo estoy a punto estoy cerca de completar mi ofrenda y la verdad es que Dios me está bendiciendo. Hagámoslo, hermanos. Dios ha hecho una promesa y las ofrendas han bajado mucho y es una tristeza porque en eso se muestra la temperatura del corazón de la iglesia. Entonces no tengas lealtad dividida, hermanos. O sea, no te aferres al dinero, dale lo que le corresponde a Él. Y Él, dale todo tu amor a Él y demuéstraselo en eso. Entonces, la ofrenda, a partir de hoy, está abierta
la misma cuenta de la iglesia para nuestra ofrenda especial y se va a cerrar ese de diciembre. Lo mismo estamos haciendo todas las iglesias del Bajío, ya están depositando ofrendas y el 13 de diciembre cerramos con un servicio. No ese día se da la ofrenda, desde ahorita podemos ir depositando. Le voy a pedir que si vas a depositar, esto lo vamos a hablar en la reunión de líderes, pero vamos a ir juntando nuestros tickets para poder al final juntar. Sí tenemos que hacer un presupuesto porque vamos a ver para el año que entra cómo viene todo. ¿Ok? Primero estaremos en el lugar. A partir de hoy ya podemos empezar a ofrendar para nuestra ofrenda especial. Ok, hermanos, entonces quiero animarte mucho. Todo es parte del reto de la vida, pero la vida es un desafío. Entonces, hermanos, qué bueno que podemos estar vivos para tomar esos desafíos y tener control en nuestro corazón. Vamos a terminar en Santiago 1, versículo 12. Vamos allá. Santiago 1, versículo 12. Ya lo tenemos. Santiago 1, versículo 12. Dice, Dios bendice. ¿Ya lo tenemos? Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y esto es increíble, mis hermanos, es increíble. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Animémonos, porque yo sé que estás pasando por una prueba, vas a pasar, o ya pasaste, luego sales de una y luego viene otra, y híjole. Pero dice aquí que después de superarla recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. La corona de vida es como las guirnaldas, ¿verdad? Porque antes los que ganaban las competencias se les ponía, ¿no? Una guirnalda en la cabeza. Pero imagínate que nosotros vamos a tener una corona de vida que no es marchitable, sino es de gloria y honor. Y no en la tierra, sino las recompensas en la vida eterna. Santiago tal vez no disfrutó no gozó tanto de su crecimiento espiritual. Finalmente fue asesinado. Entonces quiere decir que la promesa no es para esta vida. Pero, ¿por qué no? Tal vez nosotros sí podemos en medio de la prueba gozarnos, ¿verdad? Pero que vamos a recibir esas guirnaldas, ¿verdad? El camino hacia el círculo de ganadores de Dios es mediante el amor y la fidelidad a Dios y a su palabra, aún bajo presión, hermanos. Y ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces, Santiago es una carta increíble escrita por un hombre que practicó, que pasó, que él experimentó tanto la falta de fe como la fortaleza de fe. Y un hombre que es muy directo. Y más que, más que hablar de doctrina o de la salvación, que todo eso es importante, va a lo práctico. Y dice, vamos, anímate. Anímate porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es un creyente perfecto. En el sufrimiento, que tú seas un creyente perfecto. Ahí, en tu trabajo, en la combi, ¿verdad? O en las ventas, o allí en el negocio, en la tienda, o en la calle, en donde te muevas, en tu familia. ¿Por qué no estar feliz, llenos de gozo? ¿Qué es lo que roba nuestro gozo? ¿Qué es lo que roba nuestra estabilidad? ¿Problemas? ¿Otro hermano? ¿Situaciones? ¿Qué es? Pues vamos a quitar todo eso, es lo que intenta decir Santiago. Y vamos a poner sabiduría y vamos a poner a Dios en nuestro corazón y que Él dirija. Y cuando sintamos que precisamente estamos siendo controlados por el Espíritu y empezamos a vencer las pruebas, entonces vamos a sentirnos perfectos, vamos a sentirnos completos, porque estamos felices, porque estamos contentos, porque estamos seguros en Cristo, no en nosotros, sino en Cristo. Y entonces vamos a tener mucha esperanza para pasar más pruebas. Amén, hermanos. Esto es lo que yo quería decirles hoy en la primera clase de Santiago.